La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Pero me podés entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 5 de junio y esto es una nueva edición de Señora Patotera de la programación de A Dónde Vamos a Parar en el estudio de Radio Perio. La editorial de hoy se llama Recortan sueños y fabrican miseria. El programa pasado, este lunes, en Señora Patotera también, hablamos de cómo el gobierno nacional está disputando la batalla cultural por distintos espacios. Tenemos las redes sociales, pero el programa pasado hablamos particularmente de que la está disputando también a través del canal público infantil Paca Paca. ¿Se acuerdan que les conté cómo le quieren insertar a los chicos que no tienen que estudiar, que apuesten por pagar un curso privado, virtual, que busquen algo que les dé plata fácil y rápido, insertando también un eje y un modelo individualista? ¿Se acuerdan también que yo les dije que quieren un país donde la gente no apueste por una educación pública, gratuita y de calidad? Que no les interesa un pueblo formado, un pueblo letrado, soberano. Una sociedad que tenga sueños y que tenga ambiciones. Porque con la ambición y con los sueños y con el estímulo se puede pensar en un crecimiento individual, pero también un crecimiento colectivo. Pero para eso necesitamos herramientas, no solo sueños, no solo motivación, sino que también herramientas. ¿Quién le garantiza las herramientas a una persona que no puede apostar por pagar un curso privado? Por apostar a lo virtual, porque también, digamos, de parte de las derechas, de la secta derecha que hay, no solo en la Argentina, sino que también a nivel global, hay una tecnofilia recalcitrante, ¿no? Y yo no estoy para nada en desacuerdo en que no hay que usar las tecnologías, no, digamos, ya las estamos usando, pero sí coincido en que es necesario tener una soberanía sobre ese lenguaje digital. Digo, no podemos trabajar con algo que no entendemos y no podemos construir nada a nivel nacional si no tenemos dominio sobre las tecnologías y sobre la información que estamos prestando a los grandes conglomerados de la información. Bueno, todo esto cobra cada vez más sentido, no solo con lo de Paca Paca, sino que salió un nuevo ranking de educación superior a nivel global. La Universidad Nacional de La Plata, esta es una casa de estudios que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, perdió 20 posiciones en el último ranking mundial, quedando en el puesto 752. Quiero decir que esto es un dato duro, un dato público, pueden acceder, y lo hizo el Center for World University Rankings, perdón en inglés, que evalúa, bueno, como dije, a las mejores instituciones educativas del nivel superior. Ahora, tanto la Universidad Nacional de La Plata quedó en el puesto 752, pero también la Universidad de Buenos Aires, la UBA, bajó 19 escalones y quedó en el puesto 409 del listado. No obstante, siguen siendo parte de este ranking de alto nivel superior en educación, en materia de educación, pero cada vez bajamos un poquito más y esa es la disputa que ellos quieren dar. A eso se apuesta. Entonces, cuando decimos que recortan nuestros sueños, es por esto. Porque no hay vías de acceso para formar a los pibes, cuando te quitan la universidad pública, cuando la desfinancian, cuando no le pagan a los trabajadores docentes y no docentes. Hablamos hace un par de programas con Héctor Barrios y con Facundo Quiroga, delegados de Atul, pueden ir a verlo a nuestro canal de YouTube, que es A Dónde Vamos a Parar, que contaban que les habían querido aumentar menos de un 1%, que no llegan
a la canasta básica ni a cubrir sus necesidades básicas, como alimentos, como salud, como transporte, como los servicios, como alquiler. Pero que además esa pelea es muy difícil de dar. Porque no solo que cuando van a pedir que los escuchen, los amedrentan con palos y gas pimienta, sino que además, de parte del Congreso nadie los escucha. Entonces es muy difícil gritarle a una pared. También, digo, aumenta el alquiler, aumenta el boleto, aumenta los alimentos. Todos sabemos que los estudiantes no comemos carne asada todos los días. No, comemos fideos, arroz revuelto, tartas, con verduras, con promos que vamos encontrando en la calle, en las ferias, con promos del Banco Provincia, por ejemplo. Entidad que cada vez más recorta sus promos. Porque hacen rutas, hacen escuelas, hacen hospitales y tratan de sostener la economía de la provincia de Buenos Aires pese al duro recorte que están sufriendo desde Nación, que no les bajan el presupuesto. También quiero comentar que se recortan las becas. Esta semana mismo la semana pasada, fui a la secretaría de acá de esta casa de estudios para interiorizarme en cómo acceder a una beca. Hay distintas becas, están becas del CONICET, están becas de la provincia, están becas de Nación y becas también de esta casa de estudios, pero lo que es Nación y provincia son de la SIC y de la SIN. SIN es de Nación. Lo primero que me comentaron fueron las de provincia, y cuando pregunté por las de la SIN me dijeron, no te las dije, porque no solo que no las están dando, sino las que dijeron para los becarios que pidieron una beca y que les dijeron que se las iban a dar, nunca se las adjudicaron. O sea, nunca en realidad llegaron esas becas para aquellos que quisieron apostar a investigar para la soberanía nacional de la Universidad Nacional de La Plata, pero también de todo el país. Porque digo, gracias a los investigadores del CONICET, gracias a los médicos, gracias a los docentes y a los no docentes, estos espacios funcionan. Y estos espacios implican soberanía nacional. Porque cuando hubo una pandemia acá se crearon vacunas, por ejemplo. Remitirme a lo chiquito. Y porque este espacio de la Radio Perio suena medio feo, de Radio Perio, funciona también como un espacio de formadores de opinión, profesionales en formación. ¿Saben ustedes realmente la cantidad de estudiantes que han sido privados de su derecho a estudiar? Que no pueden venir a cursar, que tuvieron que dejar de transitar las aulas y estos pasillos de esta casa de estudios porque no pueden pagar un boleto o porque no pueden usar su tiempo para formarse y estar 4 o 5 horas en un aula escuchando a un docente que se formó para eso y tienen que ir a trabajar. Bueno, son un montón. Déjenme decirles que son un montón, que van y piden apuntes y piden los textos para tener que rendir materias libres, y eso también, ahí también se pierde lo colectivo y se aposta a lo individual. Entonces nos quedamos sin la posibilidad de transitar esas aulas, que también además son espacios donde vamos tejiendo con un docente posibles contactos que nos ayuden a crecer laboralmente. Porque también hay que decir que el estudiante está acá, que muchas veces es bancado por sus padres. Padres que también están sufriendo las medidas de esta economía y de este gobierno. Entonces no solo que es una responsabilidad, sino que también es un peso que llevamos los estudiantes. Y no es fácil estudiar sabiendo todo ese contexto. Uno quiere salir y trabajar y para ayudar a mi familia. Bueno, es muy difícil. Es muy difícil hoy estudiar en la Argentina. Y además que esto garantiza una explotación laboral zarpada. Demencial. Porque cuando no tenés oportunidad para hacer otra cosa que tenés que trabajar y te dicen, no, te vamos a explotar, no te pagamos, que esto que lo otro, te pagamos menos de lo que deberíamos, igualmente trabaja. Bueno, eso también sucede. Particularmente en La Plata sucede un montón, porque la mayoría de la población platense son estudiantes, porque tenemos una de las universidades nacionales más importantes del país, más importantes del continente. En este contexto, donde se recortan sueños, se recortan profesionales de la salud, de la educación, de la ciencia, ayer marcharon, tenemos el video de la diputada nacional del Bloque de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine. Lo tenemos, lo pido ahí en producción. Es una vergüenza lo que dijo, pero lo quiero
quiero que lo escuchen en primera persona ustedes mismos. Vos me decís que si no te alcanza con lo que estudias, no deberías estudiar eso. No, a ver, yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que vos quieras estudiar lo que a vos te gusta. Yo estudié efectos especiales recién a los 28 años, no a los 18. A los 18 tenía que ayudar a mi familia. Y si vos podés no trabajar y estudiar medicina, me parece fantástico, pero si vos, mientras estás estudiando, no te das cuenta que los médicos están mal desde antes, porque esto no es nuevo, digamos, ¿no? Entonces, no es un problema que causó este gobierno, y la salud pública necesita mejorar desde cuánto tiempo. Es decir, es público, mientras seas estatal no va a estar muy bien, que digamos. Vos me decís que... Entonces, en principio, cargamos a los pibes que se hagan responsables de la situación de vulnerabilidad de sus familias. Que no estudien, que salgan a trabajar. Porque bueno, ¿no? Para hacer plata tenemos que trabajar todos y el Estado se hace invisible. En una situación de recorte, en una situación de precarización laboral, el Estado se fuga. No está, no aparece. Y un trabajador que ejerce más de 8 horas y no llega a fin de mes, tienen que salir sus jóvenes a dejar sus sueños atrás y ponerse a trabajar. Y es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, Lilia, me tomo el atrevimiento de preguntarte, porque al fin y al cabo sos funcionaria de nosotros y estás trabajando para nosotros. ¿Qué haces como funcionaria de un gobierno si no estás ayudando a la gente? Le están recortando los sueños al pueblo argentino. Y esto, no se van a ir impunes de esto. Tienen que pagarlo. Porque acá hay mucha gente que está sufriendo. Y es una vergüenza lo que están diciendo. Residentes del Garrahan que se van a manifestar, que estudiaron más de 10 años y que están trabajando explotados y no les da el cuerpo, y vos les decís, no, ustedes tienen que trabajar en las condiciones pésimas en las que trabaja una diputada nacional que cobra 5 millones de pesos o más. Le viene a decir una persona que cobra 800.000 pesos que se ponga las pilas, que deje sus sueños, que no estudie lo que quiere, que estudie algo que le dé plata rápido y fácil. Entonces, ya me parece una vergüenza que un funcionario público, un diputado o un senador gane 5 millones de pesos. Eso ya es una vergüenza, para mí. Pero bueno, eso se puede discutir, en realidad todos deberíamos ganar más, ¿no? No deberíamos estar hablando de que un jubilado tenga una jubilación mínima de 300 y pico de pesos. Me parece completamente abrupto y desmedido, pero además también que quieren una sociedad indiferente, quieren una sociedad individualista, una sociedad excluyente y antidemocrática, porque todo lo pasan por decreto, porque una vez que se vota algo, que se pueden poner de acuerdo los funcionarios, los diputados, los legisladores, encima amenazan con sacar un decreto y vetarlo. Entonces quieren una sociedad además violenta, ignorante, porque por algo no apuestan a la universidad pública, por algo no apuestan a la educación y a la formación profesional, porque es más fácil manipular cuando la gente está tan cansada que directamente no quiere acceder a las noticias porque está cansada y sabe que al otro día nada va a cambiar porque él sí va a tener que seguir yendo a trabajar más de 8 horas por día. Y igualmente no le va a alcanzar a fin de mes. Además de esto, los periodistas que igualmente intentan informar están bajo un plan estratégico del gobierno que los persigue, que los amenaza, que los intenta silenciar. A cualquier persona que piense distinto, que tenga una ideología distinta al gobierno nacional, lo persiguen por las redes sociales. Y eso, ¿saben cuándo pasaba? En la dictadura. Y este país tiene memoria, o por lo menos los estudiantes que transitamos este lugar tenemos memoria, y no lo dejamos pasar. Entonces nosotros no cederemos la batalla ante su plan de exclusión y de miseria, y menos por los derechos que costaron tanto adquirir. Porque recortan los sueños y porque fabrican miserias. Y no es una crisis, es un proyecto estratégico del gobierno nacional. Este sábado 7 de junio, además, se conmemora el Día del Periodista en Argentina y como compartimos por historias, estamos orgullosos de tener periodistas de calidad, profesionales
que significan y que reivindican la noción de patria y de soberanía argentina. Porque es el país donde a Pablo Grillo lo intentaron silenciar. Pido también que pasen la foto como para poder cerrar la editorial con algo lindo. Y es que Pablo Grillo salió de terapia intensiva, ya está mejor, muestra buenas señales de salud. A él le dispararon y él sobrevivió. Porque también se logró ayer un aumento para las jubilaciones y las pensiones del 7,2%. Porque la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre del 2027 logró media sanción en diputados. Porque ayer miles de personas de distintos sectores, jubilados, docentes, científicos, trabajadores de distintos gremios, médicos, mujeres, migrantes, personas de pueblos originarios, personas con discapacidad, todos juntos se movilizaron frente al Congreso, y cuando la gente está unida, cuando el pueblo se une, no hay quien lo pare. Cuando nos unimos todos por la misma causa, no hay nadie quien nos pueda frenar, y nosotros acá lo contamos. Les dejo esta linda imagen. Nos vamos a un pequeño cortecito y ya volvemos. La señora patotera. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Entender que no puedes hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos. Yo lo admiro a Margaret Thatcher. Dio vuelta y me pegó con el palo. Es una sinvergüenzada lo que está haciendo el gobierno. No perdono a ninguno de esos. En el pasillo, en las escaleras, en las aulas, en el buffet, o mientras te fumas un pucho y miras a los cabritos. Radio Perio. Acá más, al alcance del mouse. Ahí que las paso los nuevos valores. Alumnos seducidos por la voz del futuro. Emisores y receptores. Todo nace acá. Radio Perio. Radio Perio. La radio de tu facultad. Emisor. Receptor. Radio Perio. El canal de comunicación. Llegaste hasta mí como un atardecer de otoño. Cambiaste forma y color de todo a mi alrededor. Recuerdo la manera en que te mostraste, tendiendo tu mano amiga y trayendo la luz. Me diste al fin un mundo de razones para resurgir. Tú, poderoso
Radio Perio, el canal de comunicación. Esto es Señora Palotera, tu resumen favorito de la actualidad, reunido en un solo lugar. Volvimos entonces y estoy con Janu Cerrudo y Tomás Nasif en el estudio de Radio Perio. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, ¿cómo va Manu? Bien, bueno, ¿qué opinan de la editorial que hice hace un ratito? Y recién hace un ratito con Tommy charlábamos sobre lo que dijo la diputada Juliana Santillán en torno a estos conflictos que está habiendo en el Hospital Garrahan, que no sé si ahí, Tommy, tenés específicamente lo que dijo. Tenemos, sí, acá lo que dijo. Tenemos un video también, si lo quieren ir pasando. Bien, de lo que dijo, en realidad lo dijo en el medio TN, que fue una barrabasada terrible sobre... Y ahí también nos damos cuenta, esto que decías hace un ratito en la editorial, que el problema viene de raíz. A ver, parece mentira, pero es algo que los diputados lo están replicando a raíz de todo esto. Y además, o sea, no chequea lo que dice. No. Pero a ver, lo chequea desde una fuente de su cabeza que no estaría existiendo, si se quiere. No, lo que pasa es que en realidad ella salió a hablar de la canasta básica que necesita una persona en contra de lo que decían los residentes del Garrahan, claro. Y ella dijo, una persona necesita 350 y pico mil pesos, ella dijo, una familia de 4 personas claro, y necesita esa plata. Y estaba dando los datos de la canasta básica que necesita una persona para cubrir necesidades básicas, que en realidad no cuenta ni alquiler, claro. ni... O sea, es una vergüenza lo que dijo. Pero bueno, además, durante lo que fue el programa de TN salió un grupo de 3 residentes que estaban ahí, 3 chicas, y salieron a contestar. Y le dicen, me parece que sus datos no los tienen muy correctos. Claro, con respecto a eso intentó refutar los reclamos de estas médicas residentes. Lo tenemos, para que quiero que... Una familia de 4 miembros en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. Datos del INDEC, lo tengo acá, se lo pasé a los chicos.
Nadie te hizo una emboscada, 360.000 pesos, diputada. la canasta básica total, lo estoy diciendo acá en TN para que no digan operaciones. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, a puede ser eso. Parece que no, me parece que no para 4 personas. 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Ah, bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. 3 por 4, 12. Igual, no contempla alquiler tampoco. Es importante. Bueno, pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga política sobre las opiniones de muchos. Es completamente caradura. Juliana Santillán no contesta a Tato, que está ahí del otro lado, Tato Alcaraz operando. Y la verdad es que sí. No, y la la equivocación también intentaba seguir refutando lo que decía, intentaba seguir en defendiendo. ningún momento dijo disculpen. Sí, claro. Pero total. además de que está prohibido equivocarse, siendo diputada nacional. Claro. Figura pública, viejo. Si vas a dar un dato, dalo bien. Claro. Dalo bien. Y además, ni siquiera los periodistas del plantel de TN, que estaban ahí, que además hacen vocería nacional del presidente de la nación argentina, Javier Milei, ni siquiera ellos la pudieron acompañar. La sonrisa de Redrado ahí en un momento como diciendo... Ellos en vivo tipo, che, me tiraste una que no te la puedo ni discutir. Está en otro planeta. A ver, la familia de 4, según el INDEC en abril, necesitó 1.110.000 pesos para zafar y no ser una familia pobre. Y eso no cuenta alquiler. Es que a eso vamos, o sea, ¿cuántos gastos más tenés atrás, hermano? Son un montón de gastos que tiene una familia que, a ver, son los gastos básicos. Sí. Porque son educación, salud, algo básico como el ocio, comida, el disfrute. Comida, o sea, es una locura. Es una vergüenza que ella y Lilia Lemoyne sean diputadas nacionales y que voten nuestras leyes. Ellas votan, legislan, hacen y votan las leyes. Y le votan todos los decretos al presidente Javier Milei. Entonces es una vergüenza. Y por favor le pido al otro que nos está escuchando del otro lado que cuando vayamos a votar votemos a conciencia. Estamos ejerciendo un derecho. Y por favor les pido, que yo entiendo que se perdió un poco la valoración del rol de la política en la República Argentina por todas las barrabasadas que viene haciendo los distintos funcionarios públicos y los distintos presidentes. Yo lo entiendo, pero realmente no podemos dejar que esta gente nos gobierne más y que esta gente sea nuestro representante, ¿no? Me parece una vergüenza. Pero bueno, si yo me pongo a hablar de estas personas, a mí me van a censurar. No te brote, Manu. No te brote. No, porque... yo me broto. Que Lila Lemoyne salga a decir que ella estudió lo que ella quiso a los 28 años, porque bueno, uno tiene que tomar la responsabilidad de su familia, pero ¿y el Estado? Estamos en una dictadura, de vuelta. Para la gente que está en una situación de vulnerabilidad, ¿no está el Estado? Total. Que un chico se tiene que salir a poner al hombro a su familia. Es la realidad, lastimosamente es la realidad. No puedo decir que miente porque eso es lo que sucede. Pero no es lo que debería suceder o no es lo que una funcionaria debería apuntar. Claro, pero escuchame una cosa. Tenemos el claro ejemplo que hablábamos con Tommy ayer. Tenés jubilados, docentes, universitarios, científicos, gente en emergencia de discapacidad. Démonos cuenta. Sí, algo malo está pasando. Completamente. ¿No? O sea, ayer escuchaba... Discúlpame, el aumento de los jubilados un 7,2%. Eso. Y el de los diputados, ni hablar. El de los diputados es una cosa... Se aumentan de todos lados ahí. Pasamos de un bono que estaba a 70.000 pesos, que 110. Lo habían congelado, a 110. ¿Quiénes votan? Los que ganan 5 palos. Y no. Me parece que algo ahí está un poquito desequilibrado. Hay una brecha bastante grande en comparación de gente que está en situación de vulnerabilidad, gente grande que trabajó toda su vida, que va todas las semanas afuera del Congreso, llueve o a un calorazo, a pedir, y encima los reprimimos y además le damos un aumento precario. Y lo más triste de todo es que hubieron 67 diputados que votaron en contra de esto.
O No, sea, eso es terrible. todo el bloque oficialista, 22 integrantes del PRO, y hubo gente que se abstuvo, entre ellos varios radicales. No sorprende, ¿no? La tibieza. Pero no, y bueno, y ahí estamos viendo, no pasa solamente en el Congreso. Hay gente que sale a un semáforo de simplemente 57 a reclamar por lo propio, por un sueldo digno, por una jubilación digna. Esto fue en La Plata. Esto fue en La Plata, Ayer. sí. Ayer pasábamos por ahí y es terrible, mirá. Dice, Milei, aumento de jubilaciones ya. Es Por terrible. favor. Te parte el alma. O sea, podría ser tu abuela, podría ser tu tía. Y no nos damos cuenta. No aprendemos más. El presidente Javier Milei anticipó que si el Senado las aprobaba todas estas cuestiones, él las vetaría. Las leyes para mejorar la situación de los jubilados y las personas con discapacidad, dijo, esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista, pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el déficit cero. Fin, advirtió. No, sí. Es un carnicero, realmente. Es que, además, lo peor es que ahí en la bandera que estaban poniendo los que hicieron la marcha ayer, decía lo viejo funciona. Entonces ahí también quiero mencionar la importancia de una cultura nacional que sea vocera de las necesidades que le pasa a la gente. Argentina imposible. Lo fue el Tucumán Arde. El Cordobazo. Lo fue el Cordobazo. Sí. Digamos. Estamos volviendo. Estamos retrocediendo cuando ya son derechos adquiridos. Sí. Pero bueno, además quiero decir que Juliana Santillán, ella dice en su formación política que ella lo único que es una política antica. Que ella cuando estuvo con los Macri, que ella dice que no fue funcionaria de Vidal, dice además, yo lo único que fue apoyar a que, bueno, en la época de Mauricio Macri, cuando fue presidente, yo estuve apoyando la política antica porque yo me considero antica. Y lo mismo con Javier Milei. Soy funcionaria de este gobierno porque es lo único que pueden parar a los kirchneristas. O sea que es una batalla ideológica. No están ahí para ayudar a la gente, que sería su rol. Pero bueno, en este contexto también mencionamos la situación de los docentes universitarios. Tommy, ¿qué está pasando en La Plata? Hoy los gremios van a definir si van a un paro de 24 a 48 horas. La semana que viene se va a dar en la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Y la verdad, bueno, el último paro fue el 23 de mayo. Sí. No, que recordamos, donde teníamos los invitados acá en estas mesas, charlando la situación en primera persona. Sí. Donde nos contaban que el salario está por el 70% por debajo de la inflación. No, y hace 7 meses que no tienen paritarias. 7 meses en un país que claro. No te da ese respiro, digamos, de que te puedes tomar 7 meses así. La verdad, nuestro apoyo, nuestra solidaridad con los compañeros docentes que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes, para sostener de alguna manera la calidad académica, ¿no? Que tan golpeada está. Es que es terrible porque los muchachos nos decían hace 2 semanas en Señora Patotera que están rozando la pobreza, que ya las primeras, si no la primera semana te digo, donde pagan todo, ya están sin dinero. A ver, no llegan a pagar la tarjeta, ni hablar. Tienen intereses, tienen que sacar préstamos para pagar las tarjetas. ¿En qué mundo estamos? Cada vez nos endeudamos más para pagar servicios básicos como alimentos. Sí. No estamos hablando que nos queremos ir de vacaciones a Miami, a un tour en Europa, como lo hace Mauricio Macri, como lo hace la real casta política en la Argentina, los Caputo, los Macri. Esa casta que no se toca. La casta a la que tanto... Y que siempre logra gobernar, ¿no? Sí, sí. Porque pese a que siempre nos dejan en la miseria los argentinos, siempre vuelven a gobernar. Entonces, bueno, ahí hay que hacer como un poquito de introspección. Claro. Y decir qué nos pasa como sociedad, que seguimos votando y desligando nuestros intereses en políticos que nunca apuestan a sacarnos de la real miseria, que son ellos. Siempre los seguimos votando. Como hay algo
una cierta esperanza, digo, no sé. Como un síndrome de Estocolmo, ¿no? Vos, digamos, volvés a lo que te hace mal y volvés y volvés y volvés y no se entiende a veces. Vos sabés que con esto que mencionaban de los salarios docentes que están rozando la línea de pobreza, yo cuando estaba adscripta a una cátedra el año pasado, que este año no me pude sumar porque yo me pongo en muchas cosas, pero bueno, pasaban los estudiantes y decían de las distintas agrupaciones, hay que ir a marchar por nuestros docentes que son pobres, y el docente estaba ahí al lado tipo, sí, soy pobre, lo siento tanto, la verdad, y es que es muy fuerte porque además son discursos que toman relevancia en la vida social. Claro. Decirle a una persona como ejemplo que su salario es pobre, y bueno, sí, realmente. Entonces aquel que quería apostar a la docencia, aquel que quería apostar a una beca, y es muy difícil, porque ni con eso sobrevivimos. Por eso la columna de hoy se llamaba Recortan sueños. Un poco también trayendo lo que vos decías, que los estudiantes, en cuanto a la comida, por ejemplo, no nos damos tantos lujos. Lo vi ayer que acompañé a un amigo al comedor. Es impresionante la cantidad de gente que va al comedor. Ah, sí. Tremendo, o sea, cada vez más. Ahí se refleja, ¿no? Un poco todo lo que está pasando, porque cada vez más gente, una cola impresionante, da vuelta a la esquina. O sea. Y también que lograron que eso también se abra un sábado. Y eso fue muy importante. Que se abra un sábado, que se abran más lugares donde se reparte sucursal. Comida, que se abra mayor... sí, el turno noche. El turno noche, muy bueno también. Y la importancia que tienen los buffets de la facultad y el boleto estudiantil. Ahora también en otras facultades debe haber máquinas con las que vos podés acceder a un café o alguna infusión que te mantenga un poquito calentito, que te despierte en las clases, porque además que ser estudiante no es fácil. O sea, uno se aleja de su familia, no tiene las mismas comodidades, tiene que manejarse en su casa. Bueno, nosotros, porque somos todos del interior, ¿no? Hay gente que vive acá y que, bueno, tiene otras facilidades, por suerte. No todos la tenemos, no es la realidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen a estudiar a la ciudad de La Plata, como también a Buenos Aires. Entonces, bueno, tener que estar para todo es muy difícil. Realmente es muy difícil, porque en el medio tenés que estudiar, porque en el medio tenés exámenes que aprobar, y cuando querés encima apostar a algo distinto que te saque un poquito y que te motive, y no, palos en las ruedas, porque cada vez recortan más. Además de que es súper difícil acceder a una beca, también es, y cuando accedes no te pagan tanto, encima, digamos, con lo que te pagan es para sobrevivir. No es que decís, bueno, me puedo... Porque además todo el proceso de lo que tiene las becas tenés que construir antecedentes, lo cual te implica también ir a ponencias, ir a charlas, y eso también conlleva un gasto por el transporte, por la alimentación, por el abrigo. Digo, bueno, ahí también hay una realidad que muchas veces no se ve y que muchas veces la pasamos por arriba, pero es muy importante. Es muy importante, como también es importante que en papeleras y en librerías haya descuento. Ayer pasé por el Alep, que tienen descuentos, y me emocioné porque me pude comprar un libro que quería hace un montón, y había recorrido otras librerías que son muchísimo más lindas, no sé qué, y Alep es hermosa igualmente. Pero le digo, ay, ¿tienen descuentos? Y me dice, sí, no sé cuánto. Y un 20% de descuento para sacar un libro es una locura. O sea, me habilitó a pagar agua, literalmente. O sea, es realmente... Y le digo, esto es una economía de estudiantes. Y se reía, ¿viste? Y la señora se estaba tomando un tecito atrás y se reía. Y sí. Porque eso le alegra el día a una persona que pueda acceder a comprarse un libro. Y es importantísimo. Sí, obvio, ni hablar. Y un poco lo que te decía ayer en chiste cuando estábamos en llamada, ¿no? Nunca es plata invertir en un libro. No, nunca es un gasto. Che, Manu, volviendo un poco a tu editorial, hace un ratito conversabas de que con respecto a los periodistas que hemos superado bastantes miedos, si así se quiere, que tenemos que superarlos, que hay libertad de expresión, que la voz es única y para todos. Y quiero volver a un caso que es primordial en la historia argentina, que es el caso Kimmel, quien fue un periodista que publicó un libro en el 89, La masacre de San Patricio se llamaba. Sí. Dentro de ese libro, Kimmel hablaba de que hubo 5 religiosos que fueron asesinados justamente en una catedral, y en ese libro dejaba en evidencia de forma bastante explícita a las autoridades que fueron las encargadas de esos asesinatos en la dictadura militar,
y a su vez dejaba en evidencia al juez. El grupo de jueces. Pero fue un juez en específico, que fue un juez de primera instancia, que los dejó por fuera de esas autoridades. Es decir, que no hubo ningún fallo, ninguna sentencia. Ahora bien, Kimmel es denunciado en el 89, pasa a la primera instancia, pasa a la Cámara de Apelaciones. Pero es denunciado por calumnias e injurias. Exactamente. Quería mencionar eso porque... Pasa a la Cámara de Apelaciones y ya estaba dentro de la Corte Suprema para recibir una sentencia. Ahí va Kimmel a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde plantea su situación en busca de decir, che, mirá, yo no hice nada. Y si dije algo, fue totalmente la verdad. Y además es un derecho poder Totalmente, decir y expresarse libremente. Pero... Un poco, perdón, Sí, Jano, sí, que te interrumpa, un poco en relación a esto, traer a tema que las denuncias penales presentadas por Javier Milei contra periodistas como Arili Jalá y Carlos Pagni fueron desestimadas por Daniel Rafecas, considerando que son expresiones que están amparadas dentro del derecho a la libertad de expresión y que se encuentran dentro del debate político, no constituyen delito ni se deshonró intencionalmente al denunciante. Algo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? O sea, si se apelaba un poco al sentido común, era lógico que pasara esto. Y a lo que voy con el caso del periodista Kimmel, un profesor que lo voy a citar, Larrondo, decía que Kimmel es un héroe escondido. Es quien nos dejó esas leyes que nos amparan como periodistas o como ciudadanos, por lo menos en la Argentina, donde te permiten decir sin necesidad de calumniar o injuriar. Y además, repito esto, nosotros tenemos garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional el poder expresarnos libremente, de acceder a la información, de investigar y de poder difundir información. Y esto que trae Tommy también es muy importante porque en la época del menemismo, Menem denunciaba un montón de comunicadores y de periodistas que iban con un discurso en contra de sus posturas de gobierno. Entonces, bueno, después Cristina Kirchner lo que hizo fue cancelar que se podía denunciar por calumnias e injurias. Cuando ella era sumamente golpeada en ese contexto. A ella le han dicho absolutamente de todo, la han bardeado, la han querido asesinar también. Total. Entonces, y la justicia nunca está a favor de ella. Y le han dicho de todo por ser mujer. Y hoy eso es una política que también tratamos los miércoles. Ayer hablamos con Candelaria Boto, periodista y economista feminista, y decíamos, la violencia y el amedrentamiento a través de los discursos de odio que recibimos las mujeres es terrible. Es abrupta y es muy desmedida en comparación a lo que le dicen a los varones. Entonces no es casualidad, no a cualquiera amedrentan. Julia Mengolini también particularmente es una periodista que le mandan de todo. El libro que me compré ayer fue de ella, por fin lo pude adquirir. Y contaba muchas veces, de hecho en una cita, voy a spoilear igual. Igual cómprense el libro. Cómprense el libro. Pero en una de las citas que ella en el último capítulo dice Game of Trolls, se llama así por Game of Thrones, bueno. Cita a uno de los comentarios de los trolls que le han puesto y decía mi placer sexual sería, mi fantasía sexual sería matar a Julia Mengolini. Y el otro día también ella subió un screenshot de un chat que le pusieron: ojalá te podamos matar, pero antes vamos a hacer un montón de violencia y abusos sexuales que no quiero repetir. Pero digo, eso pasa a las mujeres que van con una ideología distinta a los gobiernos de derecha. Eso sucede. Y no es casual, tampoco es casual para mí, que en los comentarios que tenemos medios haters, algunos comentarios están en mis posteos, en mis reels, y no en todos. No, y que son personas anónimas, siempre. Siempre, no te van a poner nombre y apellido ni la cara de ellos. Ni hablar. Sí, bueno, y perdón, Manu, no sé si vamos. Cerrando con el caso Kimmel, falló a favor de Kimmel la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008
donde nos dejó el artículo 109 y 110 sobre calumnias e injurias en el Código Penal, pero, dato no menor, Kimmel no estaba vivo a la hora del fallo final. Otra cosa que nos debe la justicia. Algo que hemos conversado en otros episodios, en otros programas, es que la justicia responde a sus ritmos. Kimmel se murió, la esposa falleció antes de él, la hija fue la que cobró la indemnización, si así se quiere, pero ¿quién te paga toda esa desgracia? ¿Quién te paga todo ese mal gusto? Por un lado, el artículo 109 de calumnias dice que consiste en imputar falsamente a una persona física determinada según un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública. La pena es de una multa de entre 3.000 a 30.000 pesos. Recordemos que esto no está actualizado. Claro, eso no se va a actualizar tampoco. No se va a actualizar a no ser que haya una reformulación del artículo. Y el de injuria dice que la injuria se refiere a la acción que intencionalmente deshonra o desacredita a una persona física determinada. La pena es una multa de entre 1.500 pesos a 10.000 pesos. Sí, es nada. una locura, ¿no? Y que aparte, a ver, vamos al caso. Ejemplo, Ariel Jalad. Tal vez podría hacer una denuncia contra Milei por los dichos de él. Pero completamente. Pero pierde más plata en un abogado que en lo que puede llegar a ganar él. Sí, más vale. Ni hablar. Y además de todo lo que tarda la justicia. Más que al ser presidente de la nación. Te queda la mancha, pero además la importancia de decir un presidente denuncia a un periodista. Que le hace la mancha para el tigre. La diferencia Sí, es terrible. Sí. Porque ahí hay un juego de poder zarpado. Sí, claro. Sí. Bueno, Tommy, tenías algo para contar de la ESMA, ¿no? Tenemos, una noticia que la verdad nos sorprende. Que el gobierno tomó la decisión de echar a la directora ejecutiva del Museo Sitio ESMA, Maiki Gorosito, que había asumido en abril del 2022. Un poco una cuestión ideológica, ¿no? Sacan al que no le gusta, ponen al que les gusta a ellos y tema cerrado. Y porque así es más fácil controlarlo. Y porque así es más fácil controlarlo, ni hablar. Y es una vergüenza, nuevamente. Es una vergüenza. Yo la real esa frase me creo que conllevó todo el programa. Porque yo la repito y la repito porque no me la puedo creer todavía. Que todos los jueves tengamos que estar tratando que reprimen a los jubilados, ahora reprimen científicos, docentes, no docentes, gente en situación de discapacidad. Digo, bueno. Nos encantaría dar buenas noticias, pero... Nos encantaría. Bueno, la única buena noticia que dimos fue que Pablo Grillo salió de terapia intensiva y muy pusimos buena. La foto. Y también que este sábado 7 es el Día de los Periodistas y vamos a seguir trayendo periodistas durante todo lo que es este mes. En realidad esta semana trajimos a varios, pero... en todo lo que resta del mes vamos a seguir trayendo para poder hablar y discutir estos temas particulares y estos ejes con profesionales que estén ejerciendo y además muchos de ellos han sido también denunciados o calumniados por distintos funcionarios del gobierno. En este contexto vamos a cerrar. Bueno, ¿hasta acá llegamos? Hasta acá llegamos. Hasta la próxima semana. Tato Alcaraz estuvo en operación. Mati está ahí, te saludamos. No me sé tu apellido. En un rato me lo dice. M. Migliorini estuvo en producción, Jano Cerrudo y Tomás Nasif me acompañaron en el estudio, Juliana Rodríguez estuvo en redes sociales, yo soy Manuela Cardelle, esto fue Señora Patotera, programación de a dónde vamos a parar todos los lunes y todos los jueves en el estudio de Radio Perio. Esperemos que puedan terminar lindo el día, vamos que ya termina la semana, aguantemos que junio es un mes muy difícil para los estudiantes, todos lo sabemos, cierre de cuatrimestres, les mandamos fuerzas desde acá.